Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Edición Central desde Caracas, Venezuela. Les saludamos Luis Francisco Blandón y Evelyn Guarenas, ya listos para presentar para ustedes lo más destacado de esta jornada. Hoy es jueves 28 de mayo del 2026. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto, Evelyn. Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por seguirnos a través de nuestro multimedio. De inmediato, nuestros titulares. Así es, comenzamos comentando que Colombia se prepara para las elecciones presidenciales de este domingo en medio de dos visiones de país profundamente polarizadas. Organizaciones sociales y sectores políticos de Venezuela se movilizan en la segunda fase de la gran peregrinación nacional para exigir el fin de las propuestas contra el país. Sectores sociales y campesinos de Bolivia se mantienen en vigilancia movilizada ante amenazas del gobierno de Rodrigo Paz. Y hoy en Enclave Mediática vamos a hablar de Francia, que vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Revisamos más adelante en Enclave Mediática. Y Luis Fernando Villasmil ya está listo para comentar qué tendremos hoy en la sección deportiva. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches Evelyn, buenas noches Luis, saludos a esta hora acá en Edición Central. Hoy vamos a hablar bastante sobre este acontecer deportivo que como titular principal tenemos que una jornada inolvidable para el tenis latinoamericano en suelo francés, en Roland Garros, donde los hermanos argentinos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo sellaron su boleto a la tercera ronda de este gran slam parisino tras firmar dos remontadas épicas, pero los detalles de esta y otras informaciones mucho más adelante. Así es, gracias Luis. Y en nuestra sección cultural les traemos detalles de las actividades y cierre en la ciudad de Caracas por la 8ª edición del Festival Cultural con los Pueblos de África en el marco de la Semana de África en Venezuela. Más adelante en nuestro segmento. También vamos al adelanto de la noticia con nuestro compañero desde San Salvador, Roberto Hugo Presa. Roberto, muy buenas noches, adelante. Gracias, saludos desde San Salvador. El 31 de mayo vence el segundo año de gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales, han dicho que este último año ha sido reprobado por el gobierno del presidente Bukele en diferentes aspectos de la vida de este país. Más adelante tenemos una nota sobre este tema. Gracias, Hugo Presa. Y ahora es momento de contactar a nuestro compañero Karim Duarte desde Honduras. Adelante, Karim. Gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. Hay una propuesta para que los hondureños paguen como si fuera una recarga electrónica, la energía eléctrica. Esto en medio de una crisis energética que atraviesa el país y sobre todo donde más de 6... Bueno, ahí teníamos a nuestro compañero Karim Duarte desde Tegucigalpa, Honduras. Vamos a comenzar en Colombia, país que se prepara para una cita electoral decisiva este domingo 31 de mayo, cuando los ciudadanos van a definir en las urnas el rumbo del país para el próximo cuatrienio. Vamos a ver el siguiente material. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en esta primera vuelta presidencial. Si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 21 de junio. Este proceso complementa las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo. En esa fecha, los colombianos eligieron a los 296 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, que formarán el Poder Legislativo hasta 2030. La Registraduría Nacional del Estado Civil
ha coordinado la logística en todo el territorio. Además, se habilitaron puntos de votación en los consulados para garantizar la participación de los colombianos que residen en el exterior. El sistema electoral cuenta con la veeduría de la Misión de Observación Electoral y otros organismos internacionales para asegurar la transparencia del proceso. Los resultados de esta elección presidencial marcarán la agenda política y social de Colombia para los próximos 4 años. Avanzamos, les comentamos que continúa la gran peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos en el estado Anzoátegui. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la caravana en el municipio Sotillo, en Puerto La Cruz, junto a las autoridades locales y ciudadanos. Organizaciones del Poder Popular también estuvieron presentes durante la gran peregrinación que enfatiza la vigencia de las políticas orientadas a fortalecer el aparato productivo interno de la nación frente al escenario actual de bloqueo y sanciones financieras por parte de Washington. La mandataria encargada además instó a los trabajadores del sector a seguir avanzando y reafirmó el compromiso del gobierno nacional para brindarles todo el apoyo necesario. En Anzoátegui, en esta peregrinación, es una explosión económica. Estoy viendo un Anzoátegui que diversifica su economía, es lo más importante, porque este estado, que es conocido por ser una potencia petrolera, gasífera, bueno, es también potencia agrícola, ganadera, turística. Daniela, realmente las bellezas naturales que tiene el estado de Anzoátegui para el desarrollo del turismo se pierde de vista. Basta solamente nombrar el Parque Mochima y todos sabemos de las playas, de la calidad de las playas, de la belleza de las playas de las que estamos hablando. Y diversificar la economía ha sido el secreto milagroso que ha permitido que una Venezuela sancionada, bloqueada, tenga camino de crecimiento sostenido durante los últimos 5 años. La mandataria encargada de Venezuela llama a los connacionales en el extranjero a regresar y luchar por la nación bolivariana. Y hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes. Y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Y por eso les decimos a los migrantes, es hora de que regresen a su patria. Es hora de que regresen a Venezuela. Venezuela los necesita. Y yo por eso lancé el portal Venezuela Renace de la mano de esa juventud. Para decirle también a los jóvenes migrantes, decirles que tienen oportunidades en su país, que tienen una tierra que los va a abrazar, un cielo que los va a cobijar y una familia que los va a abrazar, y esa es la familia venezolana. Durante su encuentro con el sector pesquero en el estado Anzoátegui, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instó al pueblo a apartarse del odio, la intolerancia y el extremismo que le han hecho daño a la nación. La unión nacional es fundamental y queremos ir de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, para que toda Venezuela entienda la necesidad de la unión. Entienda que debemos apartar el camino del odio, de la intolerancia, del extremismo que tanto daño ha hecho a Venezuela, del extremismo que pidió bombardeo, del extremismo que pidió sanciones y bloqueo económico. Tenemos que curar a la Venezuela de esa forma de ejercicio antipolítico. Y nosotros no vinimos a hacer política, vinimos a rescatar el espíritu indestructible, invencible del pueblo venezolano. Y ese espíritu está en la unión nacional, en lo que podemos lograr unidos, todos juntos. Y en el estado Apure, el gobierno venezolano impulsa un plan de desarrollo integral para fortalecer la salud y la producción agropecuaria. En el marco de la jornada de la Gran Peregrinación Nacional Económico-Productiva, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que el país debe enfrentar con gran firmeza el robo de ganado. Rodríguez indicó que trabajarán desde el Parlamento venezolano para lograr una reforma de la ley previa a la Constitución de 1999 para que pueda castigarse y evitarse el robo de ganado. La iniciativa contempla la remodelación de centros hospitalarios
y la reforma de ley para proteger al sector ganadero. Estas acciones buscan garantizar el autoabastecimiento de alimentos y sortear los efectos de las sanciones económicas, el cual se ha visto impactado en el pueblo venezolano. Una segunda etapa de la peregrinación para afincarnos en la productividad, afincarnos en los recursos con los que cuenta el pueblo de Venezuela, sus mujeres y sus hombres, para lograr sortear no solamente las sanciones, no solamente los bloqueos, sino la construcción del porvenir, que es el objetivo que se plantea la presidenta Delcy Rodríguez, de renacer de Venezuela. Es un proceso para que Venezuela renazca en todos los aspectos de su vida, social, cultural, productiva, agrícola, pecuaria, universitaria. Socialmente, Venezuela se encamina a ser uno de los países más prósperos de este continente y no te voy a decir del mundo entero. Lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos. Y este recorrido que estoy con el gran gobernador del estado Apure, mi hermano Wilmer, el alcalde de Achagua, los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, los ministros del Gabinete Social, porque venimos a lo profundo, a la catacumba de la que hablaba tanto Chávez, a preguntarle a la gente y a trabajar con la gente para sortear todos los obstáculos que tenga y poder avanzar. Nosotros hemos estado por mucho tiempo aislados por la acción del bloqueo y por la acción de las sanciones. Y hoy el mundo está abismado, no solamente con nuestra resistencia, sino con la capacidad que tenemos para recuperarnos y producir un verdadero renacimiento de la vida en Venezuela. Y de Venezuela nos vamos a Cuba. Autoridades de este país mantienen su denuncia internacional ante la política de ahogamiento que impulsa la administración estadounidense contra la isla. Recientemente el canciller Bruno Rodríguez asistió a un encuentro al Consejo de Seguridad de la ONU donde una vez más desmontó las mentiras con las que Estados Unidos intenta negar sus crímenes contra Cuba. Evelyn Leiva nos tiene los detalles. El gobierno de Estados Unidos incrementa su política de máxima presión a Cuba. El bloqueo genocida por más de 6 décadas, la reciente denuncia contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, una amenaza en su contra, unido a planes de intervención castrense y el cerco de combustible, constituyen un acto de guerra y sometimiento contra la nación antillana, tal como lo destacó recientemente el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes, como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil de 4 a 9,2 por cada 1000 nacidos vivos, o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85 a un 65%. Esta es una realidad constatable en cifras, pero también en el Hospital Oncológico de La Habana, donde acceder a medicamentos de primera línea constituye un desafío. Según estadísticas de febrero de este año, el Ministerio de Salud de Cuba alertaba que más de 32.000 embarazos estaban en riesgo por el bloqueo de combustible. Los medicamentos citostáticos, ¿por qué? Porque ellos responden a cada protocolo. Si usted no tiene el ideal, o sea, la primera línea, ya tiene que estar buscando alternativas y por supuesto quizás el resultado no es el que usted espera. Entonces se enlentece un poco, quizás puede recaer y en todo esto influye el dichoso bloqueo. ¿A qué escenario se enfrenta Cuba ante una agresión militar estadounidense? Una agresión militar provocaría un baño de sangre. Morirían miles de cubanos defendiendo la patria y valores y razones sagradas, y perecerían también jóvenes estadounidenses sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista, fascista, de dominación, saqueo y conquista. ¿Cómo reaccionarían los cubanos que viven en los Estados Unidos y tienen familia en Cuba ante una acción militar real donde nadie está a salvo? Yo si estoy allá y tengo mis hijos aquí, tengo mi mamá aquí, por supuesto que hago lo que tenga que hacer allá, por tal de que ellos no le afecten a Cuba, porque tiran una bomba, no sé, en el pueblo mío en Matanzas y me matan a mi mamá y yo acabo allá también. Mientras el pueblo continúa sufriendo las consecuencias de los cortes eléctricos y la escasez de agua.
Ahora mismo lo que más me provoca estrés es la corriente y el agua. Esta falta de corriente y llegas a la casa y no tienes agua, eso te limita mucho. Es como una gallina loca, como dice uno, buscando qué cosa hacer para terminar, porque son 3 horitas de corriente que en 3 horas no te da tiempo a hacer las cosas. Y entonces es muy difícil, es muy difícil. La isla defiende su soberanía y autodeterminación, al tiempo que continúan las concentraciones en el resto de las provincias en apoyo al líder Raúl Castro Ruz. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Gracias, Evelyn, por la información. Vamos de nuevo hasta Colombia, país que decide este próximo 31 de mayo en elecciones presidenciales, y en Telesur tenemos, por supuesto, el análisis de inmediato con nuestro compañero de labores, periodista Antonio Morales, desde Bogotá. Adelante, Antonio. Hola, muy buenas noches, Luis y Evelyn. Aquí pues estamos al borde prácticamente en términos de 3 días de elección presidencial, y hoy la temática ha derivado no exactamente en el contexto de las campañas más importantes, las campañas electorales más importantes, sino de la mecánica electoral, la mecánica del escrutinio, del conteo, de la organización electoral, de las posibilidades o no del fraude, de la seguridad misma del software en la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la supervigilancia de un Consejo Nacional Electoral fundamentalmente politizado y parcializado hacia la oposición de extrema derecha. Vamos a hablar de este tema con un experto, jurista, fue magistrado del Consejo de Estado, Armando Novoa. Buenas noches, ¿cómo me le va? Antonio, buenas noches, bien, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Entrémosle al tema, doctor Novoa. Hoy se ha anunciado que el llamado código fuente del software que maneja todo el trabajo de escrutinio y en consecuencia de los datos muy precisos de las elecciones, le fue entregado de manera secreta y reservada a la Procuraduría de la Registraduría, que se ocupa del proceso electoral, al Ministerio Público. ¿Qué se entiende en esa mecánica? Ha habido una discusión muy fuerte sobre la necesidad de transparencia en el proceso de escrutinio y en la manera en que se contabilizan los votos. Aunque el proceso de conteo de votos en Colombia es fundamentalmente manual, la transmisión de datos pasa por un sistema que contrata la registraduría con un operador privado que es el que tiene en su poder el código fuente. Perdón, ¿sigue siendo la firma Thomas Gray & Sons? La misma, desde hace más de... Es un monopolio. Desde hace más de 10 años esa firma tiene el control del software de los escrutinios. Y el presidente de la República ha insistido en que esa herramienta de procesamiento de la información para consolidar la información electoral debe ser de conocimiento público, tiene que estar en manos de los partidos políticos, de los candidatos. El Registrador Nacional del Estado Civil ha dicho que sobre el código fuente hay un principio de reserva, lo cual no corresponde a la realidad, y este ha sido uno de los elementos de mayor pugnacidad para la preparación del certamen electoral. Doctor Novoa, ¿qué riesgo hay en eso? ¿Qué peligro hay que ese código secreto fuente del software no sea, no público, pero sí esté en manos de las personas que deberían fiscalizar y controlar y que tienen intereses sobre el proceso electoral? ¿Qué pretende la registraduría ahí? El Consejo de Estado, que es nuestra autoridad judicial en materia electoral, en el año 2018 encontró que hubo una manipulación en el proceso de transmisión de los datos que se hace a partir de los códigos que maneja el operador privado. ¿Manipulación es fraude o no necesariamente? Encontró que había habido un fraude electoral que afectó a un partido que es el Movimiento Mira, que logró en ese momento y ya a la terminación del periodo institucional de ese Congreso recuperar 3 curules que había perdido por la manipulación, o sea, una y la suma de votos penetración. gigantesca. Le quitaron alrededor de 600.000 votos, ¿no? Pues más de 300.000 votos a ese partido.
y eso llevó a que no tuviera representación en el Congreso. Al final del periodo institucional, el Consejo de Estado dijo que ese código fuente debía ser controlado por la organización electoral, lo cual en estricto sentido a la fecha no se ha cumplido. Y no es de alguna manera no derivar hacia los interesados una especie de relación de yo con yo, de la registraduría con el telón de fondo del politizado Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay una permeabilidad a la posibilidad de un delito electoral ahí, ¿o no? Los procesos electorales se rigen por el siguiente principio. Sí, muy bien saber eso, sí. Privacidad en el ejercicio del sufragio y la mayor publicidad en el procedimiento con el que se cuentan los votos. En Colombia hemos asegurado más o menos la primera parte del principio, pero no la segunda, y ese ha sido precisamente una de las fuentes de controversia entre el registrador nacional, que es la cabeza visible de la organización electoral, y el presidente de la República, que con antecedentes suficientes ha reclamado la mayor transparencia en la manera en que se contabilizan los votos. Armando Novoa, hace 4 años exactamente, usted y yo estábamos aquí sentados en el proceso de los días anteriores a la elección del presidente Gustavo Petro. Hoy las cosas parecieran tener las mismas intenciones en el sentido pues de ocultar y de apropiarse de elementos que deberían ser de uso democrático, pero con una diferencia, y quisiera que me comentara eso, y es que los jurados de votación, los testigos en las urnas han aumentado de una manera exponencial de todos los partidos, no solamente del pacto histórico, que es el partido de gobierno, y la izquierda está en el gobierno. Es decir, eso permitiría pensar que hay una mayor seguridad frente a los embates históricos de la derecha colombiana de tratar de adulterar las elecciones. Los testigos electorales son un elemento fundamental para garantizar la transparencia en el proceso de lo que en Colombia llamamos el preconteo. Sí. Tienen acceso a los puestos de votación, pueden seguir de manera detallada la manera en que desarrollan su trabajo los jurados de mesa, y el hecho de que haya aumentado significativamente el número de testigos electorales, no solamente del partido de gobierno, sino también de los partidos de oposición, es una buena noticia para la democracia, porque significa que el proceso electoral de conjunto va a estar mucho más vigilado por parte de los actores políticos y electorales. Y por las agencias del Estado también, es decir, la misma Procuraduría, claro, la Policía Nacional, que tiene que ver directamente con la... digamos, hay también una infinidad de delegados y observadores electorales de entidades internacionales, extranjeros. Una cifra inmensa, de 1.500 sí, es observadores internacionales. Es una cifra nunca antes vista. Nunca antes vista. Lo que muestra a todas luces la importancia que tiene este proceso electoral, en donde se juega de verdad el futuro de la democracia en Colombia. Le voy a nombrar al coco en este asunto, y usted lo conoce. Se llama E14 y es el formulario básico en el cual los jurados electorales registran las votaciones hechas en las urnas por los ciudadanos. Ese E14 se firma, se aprueba, pero también se tacha y se realiza fraude a través de eso. ¿Hay algún control o el E14 sigue siendo una rueda suelta? El E14, como usted bien lo señala, es un formulario que tienen a su disposición los jurados de votación, que una vez se abren las urnas tienen que llevar a ese documento los resultados preliminares de las votaciones que se encuentran una vez cerrado el término para la votación. Son 3 ejemplares del E14, sí, y muchas veces los jurados de mesa no diligencian adecuadamente ese formulario y eso da lugar al fraude electoral. Hay posibilidad de que en las etapas superiores de consolidación del escrutinio se corrija eso, como ocurrió hace 4 años con la votación del pacto histórico al Senado de la República, que desaparecieron 500.000 votos. El partido, ese partido aparecía con menos de 500.000 votos,
que después en el proceso de escrutinio y en las fases posteriores se descubrieron, pero precisamente por la manera en que intervino el partido para hacerle un seguimiento en detalle al proceso de consolidación de los datos. No sé si en toda Latinoamérica, pero en Colombia lo decimos muy claramente, hay que estar pilas, hay que estar con las pilas puestas. Doctor Armando, hay otro tema lateral en el día de hoy, y dividido en dos, que son las denuncias contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de haber violado la norma que dice que no se pueden hacer manifestaciones públicas, él las hizo privadas, pero multitudinarias. Un tema es ese, se están agarrando de eso. Y el otro tema son las denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de la participación en política del presidente de la República, porque dijo que para él lo más indicado, como es apenas obvio, sería la continuidad del proceso del cambio y del avance social. ¿Qué opina usted de ese par de cositas? Bueno, sobre el primer tema debo decir que las críticas que se han hecho y las acusaciones contra el candidato del Pacto Histórico por hacer actos públicos en la semana que aquí llamamos de veda, en los últimos 8 días no se pueden hacer actos en plazas públicas, es totalmente injustificada, porque la legislación establece que no se pueden hacer actos en espacios públicos, pero sí en recintos privados. Así sean grandes. Y el código de policía colombiano define qué se entiende por espacio público. Y hay una enumeración detallada. El acto que hizo este candidato fue en el recinto de una organización sindical o cooperativa, digamos, en una plazoleta que está cerrada, a donde no tiene acceso todo el mundo, en donde no hay libre circulación de la población. Entonces, ese lugar, como decir, el patio de un centro educativo, de ninguna manera reúne las características de un espacio público. El Consejo Nacional Electoral, para terminar brevemente, Armando, no puede fallar inmediatamente sobre eso, es decir, no salir con una decisión absurda de bloquear la candidatura de Iván Cepeda o una cosa así. Y en el peor de los casos, podría imponer una multa, una sanción de carácter pecuniario que puede ser objetada, pero que no es del caso en la situación que estamos comentando. ¿Viene el domingo a acompañarnos aquí después de las elecciones? Por supuesto, aquí estaremos comentando. Hablaremos de estos temas y del tema político y del avance de las elecciones mismas y de lo que pase. Compañeros en Caracas y a la audiencia de Telesur en el mundo, un abrazo desde Bogotá, Colombia, y quedamos a la espera de lo que pueda pasar el domingo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Chao. Gracias, Antonio Morales, por esta extraordinaria entrevista, parte de la cobertura de Telesur para este proceso electoral en Colombia, país que se prepara para elegir a quién ocupará la presidencia en el periodo 2026-2030, en medio de dos visiones de país completamente polarizadas. Por un lado están las propuestas enfocadas en una reforma estructural a la justicia y por el otro promesas de mano dura de acabar con los programas y reformas sociales impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Pero ¿cuáles son las cartas finales de los candidatos que lideran la carrera por el poder? Nuestra compañera Tatiana Portela nos tiene todos los detalles. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues sí, a tan solo 3 días de que comiencen estas elecciones presidenciales, los 3 candidatos que van punteando en las encuestas le han propuesto al país, o le han dicho más bien al país, cuáles son sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño. En ese ámbito, tanto el candidato del progresismo Iván Cepeda como la candidata de extrema derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que también es de extrema derecha, han señalado cuáles son sus programas. Pero no solo eso, sino también quién los acompañará y quiénes llegarán con ellos si pasan en estas elecciones y por fin pues llegan a la casa presidencial. Pero para poder ampliar esta noticia, las propuestas y de quiénes los acompañarán, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. A solo 3 días de que Colombia acuda a las urnas, la carrera por la Casa de Nariño entra en su recta final. Los candidatos presidenciales queman sus últimos cartuchos para convencer a los indecisos, delineando sus propuestas definitivas y destapando las alianzas políticas con las que aspiran gobernar el país durante los próximos 4 años. Tipificará la gran corrupción como delito grave, endurecerá las penas
y tratará la corrupción como lo que es en realidad una forma de criminalidad organizada. Así como se ha hecho en otros países de nuestro continente, los grandes corruptos no podrán tener reclusión domiciliaria ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia. Para llevar a cabo esta política anticorrupción, el candidato propone una ficha clave de la justicia colombiana y quien en su momento develó las perversas conexiones entre los políticos y los paramilitares. Me permito anunciar hoy que el exministro... Bien, y con esto vamos a una breve pausa y al regreso le contamos cómo sectores sociales y campesinos de Bolivia mantienen en vigilancia movilizada a propósito todas estas manifestaciones ante las amenazas del gobierno de Rodrigo Paz. Ya regresamos. Gracias por informarse con nosotros en Edición Central. Les comentamos, en Bolivia, sectores sociales y campesinos en la ciudad de Chimoré, en Cochabamba, se mantienen en vigilancia movilizada ante las amenazas del gobierno de Rodrigo Paz. Freddy Morales con los detalles. Adelante, Freddy. Buenas noches, Evelyn, Luis. Buenas noches. Efectivamente, los bloqueos de caminos y de carreteras continúan incrementándose. Según la entidad estatal encargada de las carreteras, suman más de 70 en las últimas horas, pero según la policía han superado los 150 puntos de bloqueo en todo el país. También en la vecina ciudad del Alto se mantiene la huelga del transporte urbano que bloquea diariamente las principales vías de esa ciudad. Aquí en La Paz, en esta jornada, no se produjeron marchas ni movilizaciones por el centro de la ciudad, aparentemente en espera de que el diálogo al que ha convocado el legislativo pudiera tener algún fruto. Pero esto no se produjo, más bien en esta jornada tuvo lugar la segunda reunión del llamado Comité de Diálogo que ha sido conformado por la Asamblea Legislativa. A esta segunda sesión no asistieron los dirigentes ni de la Central Obrera Boliviana ni los sindicatos campesinos, que son los que están ejecutando la huelga indefinida y los bloqueos de carreteras. Y no asistieron por una simple razón. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se había comprometido ayer a hacer las gestiones para que se levanten las órdenes de detención o aprehensión contra estos dirigentes sindicales que son convocados a dialogar. Sin embargo, el ministro de la Presidencia no cumplió con ese objetivo y la reunión de esta jornada se frustró por ese motivo también. Los participantes han señalado su pesar porque el gobierno no está cumpliendo su parte en facilitar la posibilidad de un diálogo para llegar a una solución mediante conversaciones directas entre los sindicatos del país y el gobierno nacional. Se ha explicado, por ejemplo, que la demanda de aprehensión contra los dirigentes sindicales ha sido planteada por el Ministerio de Gobierno y solamente el Ministerio de Gobierno puede solicitar a la Fiscalía la suspensión de esa orden de aprehensión o retirar simplemente la demanda contra los dirigentes sindicales para dar lugar a que se inicie el contacto entre las autoridades del gobierno y los sindicatos. Esto no se produjo hasta ahora. Organizaciones de derechos humanos y de otros sindicatos que participaron de la reunión, como por ejemplo el transporte sindicalizado, han señalado su malestar por esta actitud del gobierno nacional. Y es contradictorio, porque el presidente Rodrigo Paz, de manera contundente y de manera continua, viene exigiendo y planteando a los dirigentes de la Central Obrera y a los sindicatos campesinos que se avengan a negociar con su persona. Pero los ministros que están a cargo de facilitar esta situación no han dado lugar a ello.
Esta es la situación hasta el momento. Las movilizaciones continuarán mañana, según todas las indicaciones de la Central Obrera Boliviana, y los dirigentes han señalado que si recibieran una invitación para dialogar y se abriera la posibilidad, convocarán a una Asamblea Nacional para consultar si todavía es tiempo de llegar a un acuerdo con el gobierno, un acuerdo negociado, o simplemente mantienen las medidas de presión para que el presidente Rodrigo Paz pudiera renunciar a su cargo. En la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto continúa la escasez de alimentos y de combustibles. Compañeros. Gracias, Freddy, por la información. Muy atentos al escenario en Bolivia. Freddy Morales, nuestro compañero, con todas las noticias y todo lo que tiene que ver con estas movilizaciones en La Paz, sobre todo. Pero vamos a cambiar de tema porque en Honduras la propuesta de instalar medidores de energía prepago ha generado rechazo social y también preocupación entre sectores populares en medio de la crisis financiera de la estatal eléctrica y el aumento del coste de vida para miles de familias. Vamos de inmediato con nuestro compañero Karim Duarte con más detalles a propósito de toda esta información. Karim, adelante. Así como lo decíamos al inicio, los hondureños ahora, mediante una recarga electrónica, mediante una SIM, mediante el sistema prepago, pagarán ahora el sistema energético. Pues esta es la propuesta de ley que se estaría impulsando desde el legislativo, donde solo se benefician a los que estarían vendiendo o distribuyendo el fluido eléctrico. Veamos los detalles a continuación. La discusión sobre la energía prepago tomó fuerza en Honduras tras planteamientos orientados a modernizar el sistema eléctrico y reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. El mecanismo implicaría que los usuarios paguen por adelantado el consumo de electricidad, similar a una recarga telefónica, bajo el argumento de controlar la mora y disminuir conexiones ilegales. Compre la energía anticipada, no tiene ninguna ganancia para el usuario final, ¿no? Al final de cuentas siempre va a pagar el mismo valor del kilovatio hora, la pague antes o lo pague después, pero sí va a ganar el que venda la energía, ¿no? Porque va a recibir el dinero un mes antes, si lo vemos así, pues 15 días, 20 días antes, ¿no? Y eso pues estamos hablando de centenares o miles de millones de lempiras, ¿no? Mensuales. Usted echa 1 millón de lempiras al banco y usted va a recibir un buen interés, ¿no? Entonces eso es lo que está persiguiendo, ¿no? Los vendedores de energía, tener ese dinero anticipado. En medio del debate, el presidente ilegítimo hondureño Nasser Riaspura pidió a la población permitir el ingreso de cuadrillas para la instalación de nuevos medidores. En un contexto marcado por desconfianza y temor ciudadano, diversos sectores advierten que la medida podría derivar en cortes automáticos del servicio para familias que no logren recargar saldo a tiempo, profundizando la exclusión social. Viene una ley nueva que se la voy a pedir al Congreso. Déjenos poner el medidor. Va a ser desde ese momento que se ponga el medidor en adelante su cuenta. No va a haber promedios para atrás. Necesitamos la medición. Necesitamos que cada hondureño pague la energía. Va a venir también una ley para poder aliviar la deuda que tenemos en la ENE. Críticos del modelo recuerdan que esquemas similares ya fueron aplicados en el sector estatal de telecomunicaciones sin los resultados esperados, dejando pérdidas económicas y cuestionamientos sobre su efectividad. Especialistas también señalan que trasladar ese sistema al servicio eléctrico podría afectar a millones de usuarios en un país golpeado por el desempleo y la precariedad económica. Ya lo vimos en el pasado, como en el caso de Hondutel, que quiso promover la telefonía móvil de la empresa estatal y fue un fracaso. Entonces, este tipo de modalidad de prepago lastimosamente no es viable para la empresa estatal, producto que más bien vamos a generar más bien un riesgo de que producto de estar con prepago más bien hasta puede incrementarse el robo de energía. El rechazo crece además porque ocurre mientras más de 600,000 familias hondureñas dejaron de recibir el subsidio de energía gratuita impulsado en años anteriores. Organizaciones sociales y usuarios consideran que cualquier intento de imponer pagos anticipados representaría un nuevo golpe para los sectores populares en una nación
donde amplias comunidades aún enfrentan dificultades para acceder de forma estable a servicios básicos. Es importante destacar que los analistas han llegado a la conclusión que el sistema prepago en Honduras no funcionaría, sobre todo cuando ya está la experiencia de cuando se pretendió revitalizar o revivir al sistema de comunicación, específicamente la estatal de Hondutel, que fue sumergida en la pobreza y destruida por las empresas de telecomunicaciones más fuertes de la región, esto con ayuda de la política. Desde el momento lo que yo puedo informarles, retorno con ustedes hasta los estudios principales. Duarte desde Honduras. Les contamos ahora, el 1 de junio se cumple un año más de la toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este es el 7º aniversario desde que ganó la presidencia en el año 2019 y el segundo de un mandato calificado por sus opositores como inconstitucional. Nuestro corresponsal allí, Roberto Hugo Presa, habló con diversos actores de la vida de este país quienes evalúan la gestión de este polémico gobernante. Adelante, Roberto. Gracias, compañeros, es un gusto saludarles desde la capital salvadoreña. Diferentes sectores de la sociedad civil, dirigentes de movimientos sociales, han calificado de retroceso en diferentes rubros de este país la gestión del presidente Nayib Bukele, que por cierto este 31 de mayo cumple su segundo año de un mandato cuestionado por su reelección. Muchos dicen que si bien es cierto, la seguridad ha cambiado en el país, en otros aspectos hay marcados retrocesos. Esta es la nota que hemos preparado con mi compañero Luis Hueso desde aquí, desde San Salvador. Los salvadoreños están atentos a un nuevo informe de gestión del presidente Nayib Bukele. En el futuro nos recuerden más por el milagro económico que por el milagro en seguridad. El 1 de junio del 2025, al cumplir su primer año de gestión, en un segundo mandato, calificó la seguridad como su mayor logro y afirmó que estaba en camino el milagro económico. El milagro económico no existe, solo existe en la cabeza del presidente y de sus funcionarios, pero no existe ningún milagro económico en este país. Y es que la economía familiar cada vez es más complicada. Este economista señala que el alto costo de la canasta básica, el desempleo, la inflación y los efectos en la economía mundial que encarecen productos como los insumos agrícolas y los combustibles están ahogando la economía de millones de familias. Un informe de FAO, de la instancia esta de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos y otras instancias, señalan que en El Salvador hay 1 millón de salvadoreños en situación grave de inseguridad alimentaria y 2 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. También en áreas como educación y salud señalan retrocesos. Médicos afirman que el cierre de clínicas comunales, la escasez de medicamentos y los despidos masivos mantienen un sistema de salud pública en crisis. Hay un abandono completo de la vigilancia sanitaria y de la vigilancia epidemiológica que debe de existir como de una forma profesional y que lleve a la protección y al resguardo de la salud de la población salvadoreña. Este es un retroceso en todos los parámetros de salud que nosotros tenemos. Además de esto, vemos nosotros una insistencia, una persistencia en la falta de medicamentos e insumos médicos. El Salvador atraviesa una crisis profunda. Dirigentes de movimientos sociales sostienen que en el último año se agudizaron los despidos, la persecución de opositores y la pérdida de espacios cívicos. La libertad de prensa e información también fue golpeada. Hoy vemos una tendencia cada vez más clara hacia un apagón informativo en El Salvador. Hace muy poco se cruzó una nueva línea roja cuando el régimen congeló los activos de 2 socios del periódico El Faro, saltándose todo el debido proceso legal. Un ataque directo para asfixiar a la prensa independiente que lo fiscaliza y que ha revelado sus casos de corrupción y sus pactos secretos con las pandillas. Hay que agregar también de que estos 2 últimos años se convierten en 2 años de un régimen de facto, así lo mencionamos nosotros, ¿verdad? Principalmente porque en la Constitución de la República se prohíbe la reelección inmediata.
alimenticios que se van a quitar los aranceles. Este 1 de junio será el penúltimo informe de gestión de Nayib Bukele en su segundo mandato, ya que por las reformas electorales que él mismo promovió, su gestión se redujo de 5 a 3 años y a partir de 2027 el periodo presidencial será de 6 años. Oficialmente se ha anunciado que el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de El Salvador, el presidente Nayib Bukele asistirá a la Asamblea Legislativa para rendir un informe de su gestión. Obviamente después habrá una serie de reacciones sobre el mensaje que dé a la nación. Es todo lo que tenemos desde San Salvador. Vuelvo con ustedes. Gracias, Roberto, por la información. Roberto Hugo Presa desde San Salvador. Y pasamos ahora a Guatemala, porque el presidente de ese país, Bernardo Arévalo, enfrenta una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad tras firmar un acuerdo que, según organizaciones campesinas e indígenas, abre la puerta a la experimentación y liberación comercial de semillas transgénicas en una de las regiones de origen del maíz en Mesoamérica. Vamos con nuestro compañero Santiago Botón, muy atento a todo este escenario. Este mercado campesino es la herencia viva de una batalla que Guatemala libró en 2014. Las comunidades salieron a protestar en las calles para defender las semillas nativas que la llamada Ley Monsanto pretendía patentar de manera solapada. Cuando escuchamos de esa Ley Monsanto, entonces a partir de ahí nosotros empezábamos ya a decir a la gente que tenemos que mantener nuestras semillas y una forma es los mercados campesinos y mercados comunitarios. 12 años después, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala presentó una acción legal contra el presidente Bernardo Arévalo por firmar el Acuerdo Gubernativo 53-2026. Este acuerdo lo que hace es simplificar los trámites para la comercialización, experimentación y liberación de transgénicos en Guatemala. Sabemos bien que Guatemala es un país de origen, es decir, que tenemos semillas que no existen en otro lugar. Estas estarían expuestas a su contaminación. Las organizaciones que forman parte de la red pues también han planteado iniciativas de leyes como la 6086, ¿verdad? De la biodiversidad y conocimientos ancestrales, ¿verdad? Que ni se ha avanzado hasta el momento. Los campesinos y el movimiento social temen que una contaminación genética termine desplazando cultivos ancestrales, alterando alimentos tradicionales y quebrando la economía local que todavía sobrevive en territorios rurales. Claro que sí representa una amenaza, eso viene a exterminar nuestras semillas y nuestra forma también de producir, nuestra cultura, nuestras raíces. El presidente Bernardo Arévalo habla en idioma maya Ekchi, pero autoridades ancestrales denuncian que nunca fueron consultadas sobre un acuerdo que, según advierten, repite la lógica de imposición histórica. Hasta hoy, el gobierno no se ha pronunciado sobre la acción legal que enfrenta. A nosotros lo que nos sorprende es que el presidente de la República se reúne mensualmente con autoridades ancestrales y oculta esta información. Mientras en las comunidades crece la sensación de que, lejos de simplificar trámites agrícolas, alguien intenta negociar en silencio el control de los alimentos en un país donde las semillas aún conservan memoria, linaje y territorio. Santiago Botón, Telesur, Guatemala. México, como el resto del mundo, resintió los efectos negativos de las tensiones en Medio Oriente y ajustó a la baja su crecimiento económico anual por medio punto porcentual. Sin embargo, los analistas consideran que el entorno podría cambiar de forma favorable en el mediano plazo en el país. ¿Cómo y por qué? Antonio Aranda nos explica en el siguiente reporte. El Banco de México ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026. Revisamos la proyección puntual del crecimiento del PIB de 1.6% a 1.1%, con un intervalo de crecimiento esperado de entre 0.5 y 1.7%. Este ajuste resulta principalmente de un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre considerablemente más débil de lo anticipado. Esta expectativa coincide con el anuncio de abril pasado del Fondo Monetario Internacional, que pronosticó una reducción del 3.3 al 3.1% en el crecimiento global para 2026, principalmente debido al conflicto en Medio Oriente.
Pero estos números no están escritos en piedra y las recientes medidas que ha tomado el gobierno mexicano podrían tornar las cifras positivas, explica este especialista. El Plan México, que es una política industrial, tiene metas muy ambiciosas. Sí, por ejemplo, se van cumpliendo lo que es la reducción y simplificación de trámites, lo que es la potencialización de estos proyectos de inversión mixta, donde tanto el gobierno como el sector privado comparten riesgos y beneficios. Sin duda, yo creo que hay una gran posibilidad de poder colocar a México en las 10 economías más grandes del mundo en un mediano plazo. La renovación de los mecanismos comerciales de México con sus principales socios, así como el Mundial de Fútbol, contribuirá a mejorar el entorno económico en el corto plazo. Sin duda, también la revisión del TEMEC que está ocurriendo durante estos meses, así como la firma que acaba de ocurrir con la Unión Europea respecto al Acuerdo Global Modernizado, pues abren la posibilidad de que la economía mexicana pueda revitalizarse aún. Sí existe la posibilidad de que lleguen flujos y visitantes, principalmente para estas fechas, y pues eso pueda tener una incidencia positiva en lo que es el comercio, principalmente en las ciudades sede, que son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La presidenta Claudia Sheinbaum busca acelerar la atracción de capital extranjero por medio de la relocalización productiva, y este día se anunció una importante inversión por $1.213 millones en el sector farmacéutico. Son más de 21,000 millones de pesos en 7 proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica. Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. El objetivo de todos estos esfuerzos del actual gobierno federal es colocar a México entre las primeras 10 economías mundiales hacia el año 2030. Actualmente, su posición es la número 13. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Dejamos nuestro continente, vamos ahora al Asia Occidental. La actual guerra de Israel ensombrece la festividad musulmán del sacrificio en el Líbano y les obliga a los libaneses a vivir la ocasión en un escenario marcado por bombardeos y el desplazamiento forzado. Shawanus nos cuenta todos los detalles. Este es el ambiente natural de esta festividad. Niños que juegan con sus parientes seguros y alegres en las zonas de recreo, familias que intercambian visitas y ciudadanos que compran regalos y dulces tradicionales propios de la ocasión. Rituales que los libaneses denuncian se cancelaron o se redujeron drásticamente debido a los incesantes ataques israelíes. Nuestras casas en el sur libanés y en el sur de Beirut fueron destruidas y hay miles de mártires y heridos. Pero estamos aquí en un acto mediante el cual pedimos a todo el pueblo libanés aunar esfuerzos para dibujar la sonrisa en los rostros de los niños. Pues aun cuando sentimos mucha tristeza y aun cuando sentimos mucho dolor, sabemos que los niños no tienen la culpa y debemos hacerlos sentir la alegría de la bendita fiesta de Eid al-Adha. En Eid al-Adha este año no hay alegría. Nadie se siente bien y la gente vive difíciles condiciones debido a la guerra. Pues muchas familias fueron desplazadas por la fuerza y muchas familias perdieron a seres queridos. Pero aún así, hay quienes compran dulces de regalos para conservar los rituales y las tradiciones del Eid. Los bombardeos aéreos y terrestres israelíes que se intensificaron con el inicio de la temporada festiva contra las localidades, aldeas y ciudades del sur libanés propagaron un ambiente de luto general. Un escenario donde los cementerios y no las casas se transformaron en el sitio de encuentro de las familias que lloran sus seres queridos caídos en la guerra. Para nosotros, los padres de los mártires, la fiesta de Al-Adha es una ocasión en la que ratificamos nuestra fe en Dios como mismo lo hizo el profeta Abraham. Que la paz sea con él. Y del cual hemos aprendido que en el camino de Dios todo sacrificio que se hace, incluidos los hijos, es poco y lo que nos consuela es que nuestros hijos cayeron mártires en el servicio de Dios. Con ocasión de la fiesta de Al-Adha, le decimos a todo el mundo paz y tranquilidad y ratificamos desde aquí nuestra fe en que vamos a liberar nuestra tierra de la ocupación israelí. Y como ven, aquí están los mártires que sacrificaron sus vidas en defensa de la patria, demostrando que somos un pueblo firme que no se rinde a pesar de todas las amenazas y a pesar de todo el terrorismo del enemigo.
Mientras miles de familias musulmanas viven estos días en centros de acogida improvisados o tiendas de campaña. Para la gran mayoría, la celebración perdió su sentido de alegría y se transformó en una conmemoración marcada por el luto, la supervivencia y el anhelo de estabilidad. Hisham Wannous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias a nuestro compañero Hisham Wannous. Vamos a una breve pausa y al volver hablamos en Enclave Mediática de Francia, que ha votado por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Edición Central. En Enclave Mediática vamos hasta Francia. La Asamblea Nacional de ese país aprobó por unanimidad la anulación formal del denominado Código Negro, del conjunto de normas que durante siglos reguló la esclavitud en las colonias francesas. Durante casi 2 siglos después de que Francia aboliera la esclavitud en 1848, la ley de la era colonial, que calificaba a los seres humanos como propiedad, permaneció vigente hasta este 28 de mayo de 2026, cuando los legisladores dieron el paso de erradicarla por completo. El proyecto fue votado por alrededor de 254 diputados y no registró algún voto en contra ni abstenciones. Con esta decisión, el Parlamento francés busca cerrar una deuda histórica con millones de personas que fueron antes sometidas a un régimen esclavista en la región. Este proyecto de ley no pretende borrar la historia, ni, por sí solo, curar las heridas. 28 años después de la ley Taubira, que reconoce la trata de esclavos y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad, busca dar un paso más contundente de memoria, justicia y reconocimiento, derogando formalmente el Código Negro y todos los textos derivados del mismo. Otros que no se trata de un texto insignificante. Una derogación no restituye las vidas que fueron robadas, no borra las desigualdades que se han transmitido y, por sí sola, no responde a la cuestión de las reparaciones, aunque por supuesto, esa cuestión siempre merece ser considerada seriamente, pero este texto no es insignificante, es el fundamento. El Código Negro, cuyo texto fue firmado por Luis XIV en 1685, definía a las personas esclavizadas como bienes muebles, permitiendo que fueran explotados, comprados, vendidos. Bien, y vamos ahora a ver titulares en torno a este tema. Vamos con El Correo de España, que titula de la siguiente manera: Francia deroga el edicto que daba cobertura legal a la esclavitud en sus colonias, y allí se expone con más detalle que la aprobación del llamado Código Negro ha coincidido prácticamente con el 25 aniversario de la ley Taubira, que convirtió a Francia en el primer país del mundo en considerar como un crimen contra la humanidad la esclavitud y la trata de personas negras. Durante un acto de conmemoración la semana pasada de esa medida, el presidente francés Emmanuel Macron se había posicionado a favor de la abolición del Código Negro instaurado a partir de 1685 por Luis XIV, quien señaló que no se trata de borrar la historia, sino de afirmar con claridad que el hecho de mantenerlo supone una traición a los principios de la República. Vamos con el portal Hoy de República Dominicana, que nos comparte: justicia histórica en Francia, se anula el Code Noir y rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud. Se expone en este diario las declaraciones del diputado afrodescendiente Max Mathiasin, representante del territorio de ultramar de Guadalupe y ponente de la ley, quien consideró que esta derogación, votada por unanimidad entre los diputados de la Asamblea Nacional Francesa, representa un homenaje a los hombres, a las mujeres y a los niños que fueron esclavizados, pues se calcula que el Código Negro y el sistema colonial francés regularon e hicieron posible la esclavización de aproximadamente 1.5 y 2 millones de personas a lo largo de su historia. Para finalizar este repaso y en sintonía con lo anterior, vemos el portal de The Morning Call de Estados Unidos,
bajo el titular "La Asamblea Nacional Francesa deroga una ley esclavista del siglo XVII en un gesto simbólico". Nos comparte este medio algunas reacciones frente al Código Negro, cuya constatación, que no había sido eliminada por parte del gobierno francés, dejó una ola de repudio social, como fue el caso de Stevie Gustave, un legislador descendiente de personas esclavizadas en la isla caribeña de Martinica, quien dijo a sus colegas que la derogación era necesaria, pero ningún voto por sí solo puede reparar siglos de vidas destrozadas. Añadió que son descendientes de seres humanos nacidos libres luego de reducirlos justamente a la esclavitud humana. Así las cosas en Francia, muy atentos a este escenario. Así finalizamos nuestra enclave mediática. Vamos a una breve pausa y al regreso, información deportiva con nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Buenas noches, caballeros, y bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con la jornada inolvidable del tenis latinoamericano en suelo parisino, ya que los hermanos argentinos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo sellaron su boleto a la tercera ronda del Roland Garros, tras firmar 12 remontadas épicas que entran directo en los libros de historia de este torneo. Veamos. El golpe en la mesa lo dio el menor de la dinastía, Juan Manuel, quien firmó la mejor victoria de su carrera al deponer al número 1 del ranking mundial, el italiano Jannik Sinner. Tras un inicio complicado donde el europeo se llevó los dos primeros parciales, 6-3 y 6-2, el argentino reaccionó con una solidez defensiva admirable, para adjudicarse el tercero por 7-5. A partir de allí, el desgaste físico y el sofocante calor de París pasaron factura a Sinner, situación que Juan Manuel aprovechó con frialdad para sentenciar el partido con un doble 6-1. Minutos más tarde, su hermano mayor Francisco Cerúndolo completó la fiesta en la arcilla parisina. Aunque comenzó abajo frente al local Hugo Gastón, quien se llevó el primer set por 6-2, Francisco encendió los motores. Con un tenis agresivo, golpes profundos y un control absoluto de su servicio, desmanteló la estrategia del francés para darle la vuelta al marcador con parciales de 6-4, 6-2 y 6-1. Con estos triunfos, los Cerúndolo se convierten en la tercera pareja de hermanos en toda la historia del Roland Garros en clasificar juntos a la tercera ronda, consolidando un día que quedará grabado en la memoria del deporte argentino. Vamos a pasar ahora a la Corsa Rosa, porque el francés Paul Magnier ganó la etapa 18 del Giro de Italia y el danés Jonas Vingegaard conservó su posición como líder de la clasificación general. Así que Magnier impuso con autoridad en el sprint final a 300 metros de la meta para llevarse el primer lugar con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 50 segundos. Con este mismo crono culminaron los italianos Edoardo Zambanini y Jonathan Milán en segundo y tercer lugar respectivamente, para completar de esta manera el podio final. Asimismo, Vingegaard conservó sin cambios la maglia rosa como líder de la general y mantiene su ventaja de 4 minutos a 13 días de finalizar la competencia y ya definir el ganador absoluto. De esta manera, este viernes, el Giro de Italia afrontará la etapa 19 sobre 151 kilómetros de recorrido entre las localidades de Feltret y Allegre Piani de Piaxe. Y nos ponemos modo mundial porque la actual campeona del mundo, le hablamos de la selección de Argentina, presentó su listado de 26 jugadores de cara a este Mundial 2026 en una convocatoria que no incluyó al delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el estratega Lionel Scaloni mantuvo la base del albiceleste, en el que destaca el estelar Lionel Messi, quien jugará su 6ª Copa Mundial. Junto a Messi estarán entre algunos nombres ya reconocidos el arquero El Dibu Martínez. En defensa aparecen Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, entre otros. Mientras que en el mediocampo están Valentín Barco junto a Rodrigo de Paul y Alex McAllister. Y como atacantes también aparece Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, entre otros, en este seleccionado que va en busca de su 4º Mundial.
Y a 15 días para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, uno de los 3 países sede junto con México y Canadá, ya comenzó la cuenta regresiva mientras las obras y preparativos avanzan a marchas forzadas. También empieza a encertirse el ambiente mundialista entre aficionados, comercios y ciudades que se preparan para recibir a millones de visitantes. En distintas ciudades estadounidenses sede del torneo, los trabajos de infraestructura y movilidad se aceleran para tener todo listo antes de que arranque el mundial más grande de la historia de la FIFA, que por primera vez contará con 48 selecciones. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Seattle y Filadelfia son algunas de las ciudades que afinan detalles en estadios, transporte, seguridad y zonas turísticas para un evento que promete romper récord de asistencia y derrama económica. Y mientras esto sucede en las calles y los alrededores de los estadios, el ambiente y la emoción ya comienza a sentirse entre los estadounidenses. Mucha gente está emocionada porque venga a la ciudad. Muchas comunidades que viven aquí en Estados Unidos ya le están esperando. Yo creo que el fútbol no es un deporte para los estadounidenses. Listos para el mundial y felices pues de aquí de apoyar a nuestros países sudamericanos. Se siente una vibra, pero es más en las ciudades como Los Ángeles o Miami. En el Midwest no es muy popular, pero las generaciones más jóvenes son las que lo están tomando y popularizando. No soy un gran fan del fútbol, pero estoy muy emocionado de que sea aquí. La FIFA espera que esta edición rompa récord de asistencia, audiencia y derrama económica en un torneo que reunirá a 48 selecciones y miles de aficionados de todo el mundo. A pesar del alto precio de los boletos y las restricciones de viaje, la afición ya tiene a sus favoritos. Francia, Argentina, España. Voy por los de casa, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Vamos a España, Brasil. Estamos listos siempre para apoyar a nuestra Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia. En general estas son las expectativas y también los preparativos finales de cara a una Copa del Mundo histórica. Aunque los partidos más atractivos se disputarán en Estados Unidos, el Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, marcando el inicio de una edición sin precedentes. La cuenta regresiva ya está en marcha y Norteamérica está lista para recibir al mundo. En Filadelfia, José Leveña, Telesur. Y las autoridades de Francia reforzarán diversas zonas de la capital previo a la gran final de la Liga de Campeones de Europa entre el PSG y el Arsenal, que será en el Puskás Arena en Budapest, Hungría. Así que es el próximo sábado que se despliega un amplio operativo de seguridad que incluye a 22.000 agentes de policía en Francia, en los cuales 8.000 estarán situados en París y sus alrededores para evitar altercados tras la final de Paris Saint-Germain frente a los Gunners, que en el conjunto parisino parte como favorito, que recordemos también en las celebraciones pasadas por títulos obtenidos por el PSG e incluso tras el pase a la final de la Champions League, se han reportado altercados de los aficionados y desorden público con daños en la capital francesa, además de varios heridos y detenidos. Y de esta manera, damas y caballeros, finalizamos nuestro segmento deportivo. Vamos a una breve pausa y ya venimos con más de la información de cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio cultural en Edición Central. Con una gala de clausura en Caracas finalizó el 8º Festival Cultural con los Pueblos de África, evento que reunió a delegaciones de diversos países para fortalecer los lazos de hermandad mediante la música, el arte y el diálogo académico. El evento concluyó con éxito, consolidándose como un espacio fundamental para el intercambio artístico que reforzó vínculos diplomáticos claves entre Venezuela y África. Durante el evento, la capital venezolana fue sede de una variada programación que incluyó conciertos de música tradicional, exposiciones de artes plásticas, ciclos de cine y foros académicos destinados a visibilizar las raíces afrodescendientes y la lucha por la autodeterminación de sus pueblos. Delegaciones de diversas naciones africanas participaron activamente en esta edición que no solamente celebró la diversidad cultural a través de galas rítmicas y dancísticas, sino que también promovió la cooperación sur-sur y el reconocimiento de la herencia africana como pilar esencial de la identidad de integración latinoamericana.
Seguimos en Venezuela, pues el próximo 29 de mayo la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes y de la Imagen y Espacio y Artes presentará la exposición colectiva Diálogos, Tránsitos, Miradas. En esta muestra, 7 artistas visuales ofrecen propuestas que desdibujan los matices de lo cotidiano, la violencia y lo ajeno. La exposición reúne obras de Georgiana Abreu, Leonor Basalo, Loli Mar Castillo, Tania León, Yajaira Sánchez, Yasmina Lizardo y Sofía López. Asimismo, el director general de IARTES, Zacarías García, quien acompaña de cerca los procesos de gestación y montaje de la muestra, destacó la relevancia de la exposición al proyectar la participación de la mujer en el arte. El público podrá disfrutar de una variedad de disciplinas presentes en la exposición. Muestras de videoarte, pintura y ensamblajes que hacen de Diálogos, Tránsitos, Miradas una exposición completa y nutrida en el panorama de las artes visuales. Y también desde la ciudad capital venezolana se hará el curso Teoría, Ideología y Cultura bajo el patrocinio del Centro Nacional de Estudios Históricos de Venezuela. Será impartido por el filósofo y docente Luis Felipe Bellorín, en el que estarán abordando tópicos vinculados al pensamiento crítico y la praxis marxista para el análisis cultural y político. Recuerda entonces que serán los días 1, 8, 15 y 22 de junio en los horarios comprendidos desde las 9 de la mañana hasta las 12 p.m. La invitación al curso gratuito es en la sede del Complejo Histórico Cultural Casa del Bicentenario, que está ubicado en la avenida Universidad de Caracas. En Colombia se le rindió homenaje póstumo a la cantante folclórica Totó La Momposina, símbolo indiscutible de la cultura afrocaribeña colombiana. Veamos. Los restos de la cantante colombiana Totó La Momposina, fallecida el 19 de mayo en México, permanecieron en cámara ardiente los días 27 y 28 de mayo en el Congreso de la República. Durante el duelo, su familia recordó que llegaron a Bogotá desplazados por la violencia y la persecución política. Bajo la determinación de su madre, el núcleo familiar buscó nuevos horizontes, permitiendo que la artista se nutriera y creciera a partir de sus raíces musicales ancestrales. Sale con los 5 hijos, saca a mi abuelo, que ya lo tenían preso, lo sacan y se vienen para aquí, para Bogotá, con una mano adelante y otra atrás, a construir, a empezar de cero. Con ayuda de personas aquí en Bogotá empiezan a crecer. Y en ese crecimiento, mi abuela entiende que su saber de territorio es la que lo va a fortalecer. Y empieza a organizar ese saber ancestral de cantos, de música, de danza, alrededor de una casa. Al lugar asistieron familiares, allegados y destacados artistas locales. Estos últimos resaltan su gran aporte a la cultura folclórica y denunciaron que la falta de apoyo inicial en su propio país la obligó a buscar éxito en el extranjero. Su primer álbum lo grabó en Francia, luego lo grabó el siguiente en Inglaterra, pero en ese momento Totó La Momposina no la conocían en Colombia. Y ella grabó allá y la música que primero llegó a Colombia llegó de Inglaterra. Entonces es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Por qué nuestra música le empezamos a poner atención cuando viene de afuera? Decenas de colombianos y seguidores de su música, composiciones y letras se dieron cita en el Capitolio Nacional. Allí, entre tambores, flautas y ritmos tradicionales como la cumbia y el bullerengue, le rindieron un emotivo homenaje que exalta su eterno legado. Realmente no es despedirla, sino darle un homenaje y mandarle el mensaje de que su cultura, su legado y su amor por nuestra tierra sigue y seguirá vivo. Así se despide Sonia Basanta Vides, Totó La Momposina, cuyo aporte a la cultura folclórica
del Caribe colombiano y latinoamericano perdurará por siempre en los ritmos de origen campesino, indígena y negro que nutren las raíces musicales del país. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió oficialmente su convocatoria para la 45ª edición. Cineastas de la región podrán inscribir sus obras en las categorías competitivas de largometraje de ficción documental, ópera prima, cortometraje, animación, hasta el 15 de agosto del año en curso. La cita cinematográfica será del 3 al 13 de diciembre. El comité organizador informó que las piezas de temática latinoamericana o caribeña no deben haber participado en ediciones previas ni en otros eventos en Cuba para optar por los premios Coral en sus diversos apartados técnicos y artísticos. Los realizadores interesados deberán formalizar su registro exclusivamente a través del sitio web oficial o de las oficinas de Capital Cubana, donde se detallan los requisitos para integrar tanto la competencia oficial como las informativas de Latinoamérica en perspectiva y panorama internacional. Bien, así de esta forma llegamos al final del segmento cultural y también de edición central por el día de hoy. Agradecidos como siempre por su atención. Recuerda que somos multiplataforma, así que puede escoger la red de su preferencia para mantenerse actualizados con nosotros. Se despide de ustedes Evelyn Guarenas. Feliz noche para todos.